Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Alegría de verlos nuevamente como todos los jueves. ¿Cómo están de tantos lugares, tanto de acá de América como de Europa? Bueno, estamos va a ser una tarde, mañana para algunos, media casi noche para otros, muy especial. Hoy contamos con la invitación que hice de Joaquín Graham. Joaquín Graham es médico. Es máster en psiconeuroendocrinología, es experto en medicina del estrés y estilo de vida. Em, También se egresó de Harvard, del curso de medicina mente-cuerpo de la Facultad de Medicina de Harvard, y trabaja en el acompañamiento de personas con enfermedades crónicas. Esa es su tarea, em, quizás donde él lleva a cabo todas sus investigaciones y todos sus saberes. Y lo convoqué porque a Joaquín, al que ahora vamos a entrar en charla con él. Ustedes saben que en Convergencia lo que buscamos es converger, aunque parezca una redundancia. Y converger significa ir hacia algún lado, no un porque sí, ¿no? Ir hacia algún lado. Y como ustedes saben, eh, como siempre enseñé durante toda mi carrera docente, la homeopatía es una de las ciencias de la medicina. La medicina es algo mucho más amplio que tiene que ver con una formulación terapéutica que va variando a través de los tiempos, pero tiene que tener un sentido que a veces está pervertido por las mismas especialidades de la ciencia, ¿no? Mi tarea acá en la universidad es justamente aunar esas voluntades, esos saberes que van hacia un mismo punto, ¿no? Porque pienso en la salud, ¿no? ¿Qué es la salud real, ¿no? De estar bien, utilizar bien nuestro cuerpo, estar tranquilos para durar más, para que el tránsito en esta vida sea mejor. Si de cualquier manera a la vuelta de alguna curva de la vida morimos todos, los útiles, los inútiles, los falsos, los santos, morimos todos. ¿Puede ser esa entonces la única condición de la salud? Transitarla de la mejor manera, en el mejor nivel que podamos, o hay algo más, o la vida tiene un propósito. ¿Por qué nace el hombre con esa conciencia de la muerte, que no la tienen el resto de los animales? Como decimos siempre, los animales viejos se sienten débiles, pero no tienen conciencia de la muerte. En cambio, el hombre nace con esa conciencia, y en ese dolor, anida el propósito de la vida, ¿no? ¿Qué significo yo? ¿Para qué estoy yo? En este aspecto, cuando enfrentamos este aspecto, nos queda como muy chica aquella concepción de la salud como un estado general donde estamos bien, donde podemos utilizar nuestro cuerpo, nuestras energías vitales de la mejor manera posible. Hahnemann, el creador de la homeopatía, lo estableció en el parágrafo 9, ¿no? Hahnemann decía, ayudar al hombre a que logre armonizarse vitalmente, tanto en su mente como en su cuerpo, para que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros tienda a alcanzar los altos fines de nuestra existencia. Es decir, como si la salud fuese como un grado de libertad para alcanzar algún fin. Y por eso lo convoqué a Joaquín
que tenemos el gusto de que esté acá con nosotros y seguramente va a ser solo la primera vez, porque él trabaja en esa línea, ¿no? Yo aconsejo, Joaquín tiene muchísimas meditaciones en internet, en YouTube, y a muchos pacientes aconsejo que sigan esas meditaciones porque son meditaciones no guiadas, sino meditaciones conscientes, donde lo que se deposita ahí son estas semillas que generan despertares, ¿no? Nuestros tratamientos médicos deberían generar despertares. Claro, para eso tiene que despertar uno previamente, o por lo menos intentarlo. Así que bueno, bienvenido Joaquín, un gusto estar con vos. ¿Qué tal, Marcelo? Un gustazo estar acá realmente. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con muchas ganas de empezar con esta convergencia. Me gusta mucho esa palabra, ese concepto. Sí, así es, así es. Explícanos un poquitito cómo es tu arte, contanos un poquitito de vos al principio para que te conozcamos. Bueno, por ahí lo que siempre digo es de dónde surge esta inquietud de meterme en la psiconeuroendocrinología y entender un poquito más los procesos de salud y la enfermedad. Y todo viene a través de mi abuelo. Mi abuelo, bueno, tuvo 3 hijas mujeres, entre ellas mi mamá, y yo fui su primer nieto varón, entonces tuvimos un vínculo muy, muy cercano, muy especial, y él le encantaba estudiar mucho al ser humano como fenómeno y el poder de la mente y las emociones sobre la salud. Leía a Deepak Chopra, a Anthony de Mello, estudió, no sé si lo conocieron por ahí, ahí en San Isidro, el padre Moreno, porque estudió Sí, dinámica claro. con el padre Moreno. Y creo que, mira, parte de él, creo que empezó a morir cuando después de estudiar, empezó a estudiar con 70 años y después no pudo nunca como desarrollar una actividad con eso y como que ahí sintió que por ahí su propósito ya no estaba encendido y ahí empezó a partir de a poquito, ¿no? Pero bueno, hay una experiencia previa a esa que tiene que ver con mi bisabuelo, que yo no lo conocí, pero que dejó una huella muy fuerte, porque mi bisabuelo fue el primer ministro de Justicia y Educación de Perón, Uf, el doctor Gache Pirán. Calle Y Pirán, claro. entonces él al principio estaba muy identificado con los valores de ese momento y demás, y en el segundo mandato él fue dejado completamente de lado y empezó a ver un montón de cosas que pasaban ahí adentro. Lamento si esto ofende a algunos, pero bueno, es como yo Pero fue conozco los así. relatos de mi familia. Sí. Eh, empezaron a pasar un montón de cosas que él no estaba de acuerdo y de pasar a ir al Colón con Perón pasó a ser un lastre y esto lo envenenó tanto que en 2 años hizo un cáncer de pulmón y falleció con 53 años. Mirá, qué joven. Se terminó separando de mi bisabuela, bueno, se fue a vivir con mi abuelo, y esto dejó una huella en la familia muy fuerte, y en mi abuelo especialmente, del poder de las emociones sobre la salud. Entonces siempre hablamos de esto. Y mi abuelo, bueno, al principio, él era abogado y trabajaba en recursos humanos y no tenía nada que ver con lo que yo hago, y había algunas cosas muy interesantes, otras que me parecían disparatadas lo que él planteaba. Entonces ahí surge mi vocación de estudiar medicina y entender un poco más la ciencia detrás de cómo las emociones afectan la salud, cómo la mente afecta la salud, ¿no? Y ahí ya desde el segundo año empecé a descubrir la psiconeuroendocrinología, porque el libro de endocrinología de Mogileski al final ya empezaba a hablar de esto, no estaba incluido en la El cátedra, programa. pero estaban los capítulos en los libros y yo no podía evitar estudiarlos, y lo mismo el libro de fisiología de Husey también a mí me apasionaba porque también hablaba de esto, ¿no? Husey justamente ganó premio Nobel descubriendo la función de la hipófisis, ¿no? Entonces es como que él empezó a hacer todas estas conexiones entre la mente y el cuerpo y cómo esta interacción va regulando toda nuestra fisiología. Y después, bueno,
conocí la Fundación Salud gracias a mi padrino, y ahí entendí que además de la ciencia hay un arte y una manera de acompañar para entrar con ese bisturí emocional, ayudar a las personas a hacer cambios significativos que los ayuden a transitar sus procesos de salud y enfermedad de una manera mucho más digna, ¿no? Donde podemos hacer mucho para recuperar la salud, donde podemos hacer mucho por transitar dignamente los estados de salud y donde no pocas veces también podemos observar lo que para algunos son milagros, que son recuperaciones extraordinarias, o por lo menos recuperaciones que con un tratamiento convencional no se pueden alcanzar, que tienen que ver con, creo que lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque tienen que ver con Claro, la transformación de una persona claro, y qué es lo que pasa exactamente. cuando una persona se transforma y qué significa que una persona se transforma, ¿no? Así que bueno, por ahí esto es un pequeño inicio a cómo llegué acá, porque no tengo familiares médicos ni nada, pero un poco desde ahí surgió mi interés y mi vocación también. Claro. Pero Ah, epigenéticamente, ¿no? Como decimos los que hacemos en prenología, las tres generaciones de arriba nos dan una información y es como que tenemos que concluirla, ¿no? Esa muerte temprana de tu bisabuelo, el medio llegar tarde de otro familiar tuyo, y bueno, y está en vos esa potencialidad desde siempre, ¿no? ¿Y qué lugar le das vos al... Nosotros manejamos en la universidad y respecto de la influencia que tenemos del maestro Pasquero, ¿qué importancia les das vos a la elevación de la conciencia en el hombre? Porque hay toda esta cadena que se gesta en el tálamo y aparece recién en la hipófisis y bueno, y llega y domina, digamos así, la totalidad de las funciones, pero hay algo que gesta estas cosas y que tiene que ver con estos determinados niveles de conciencia, ¿no es cierto? bueno, creo que es fundamental. Hay un libro muy interesante que se llama La salud emocional y es en realidad una recopilación de conversaciones entre el Dalai Lama, entre Daniel Goleman, entre John Kabat-Zinn, está también este que trabaja un montón con las neurociencias, ahora no me acuerdo el nombre, Richard Davidson, y otros expertos en filosofía, en ética y demás. Y me pareció muy interesante a mí una parte donde hablan de la necesidad de generar una nueva ética, una nueva moral, Esa es que de la alguna palabra. manera nuestra cultura se había quedado sin una ética y sin una moral. Y lo que proponían me pareció muy interesante y muy entusiasmador, porque proponían generar una ética y una moral que esté basada en los procesos biológicos. Claro, qué Que- bueno. Porque el entendimiento de los procesos biológicos y la armonización de los procesos biológicos, que un cuerpo que funciona armónicamente podemos decir que está saludablemente y un cuerpo que no funciona armónicamente es un cuerpo que está enfermo, ¿no? Eh, Nos lleva a entender un poquito más que el bien y el mal por reglas del Antiguo Testamento, que está bien y está mal porque está escrito en determinado lugar, sino entender mejor cuándo estamos generando desequilibrios y cuándo estamos actuando de una manera que puede sostenerse en el tiempo de manera armónica, ¿no? Porque un desequilibrio es una acción que si vos la perpetuás, te va llevando al caos, te va llevando a la enfermedad. Cuando una acción es virtuosa, esa acción la repetís en el tiempo y te hace crecer, te hace evolucionar. Entonces, vos planteabas ahí los distintos niveles de conciencia y hay distintos niveles de conciencia en el ser humano, esto lo tenemos que decir, pero desde ese lugar cada uno puede provocar distintos desequilibrios. Y siempre está ahí el dolor, yo siento que el dolor es el gran maestro, ¿no? El dolor Claro, es ese maestro que nos lleva a, a despertar o a despertar, ¿no? Porque el dolor cuando viene la enfermedad, cuando vienen las situaciones que no esperamos, eh,
ahí es donde uno puede aprender a entrar en sintonía. Yo siento que el dolor es una invitación a entrar en sintonía, ¿no? El dolor es quizás una de las únicas experiencias humanas que nos centran en el hoy, ¿no? Es como tocarnos en el hombro. Hoy, el tiempo es hoy, ¿no? Cuando uno tiene dolor, no hay futuro, no hay pasado, el tiempo es ahora. Y eso es una experiencia muy rica de ser vivida si uno toma conciencia. Si me permitiste, voy a contar una experiencia personal muy corta. Yo tengo un problema lumbar porque tengo un disco aplastado y cada tanto me genera cuestiones. Y una vez era tanto el dolor, y no quería tomar analgésicos y esas cosas, y estaba solo con algunos remedios homeopáticos, que le dije: dolor, te comprendo, pero no me dolorices, no me hagas que todo yo sea, no me dolorices. Y tuve como una conversación con el dolor que me calmó. Y esa calma necesariamente tiene que haber surgido de ese mecanismo psiconeuroendocrino inmunológico que se debe mover en mí cuando yo genero un input que logra que esa persona, que logra ese cambio, ¿no? Como lo debe hacer el medicamento homeopático. En homeopatía, Hahnemann veía la mente como la primera en manifestar la desarmonía de la totalidad, ¿no? Es decir, no es que la mente modificaba el cuerpo, sino que en la mente era la que tenía el primer registro de algo que iba a pasar en la totalidad, ¿no? Es decir, que el cuerpo iba a manifestar en tiempos diferentes lo que le sucedía a la totalidad y que primero amanecía en la mente, ¿no? Como dice un compañero, cuando hablamos de la conciencia, sí, es verdad, ahí pusieron en el chat, cuando hablamos de niveles estamos hablando de velar la conciencia, ¿no? Son planos diferentes de conciencia, pero lo que yo sí he visto que la psiconeuroendocrinoinmunología logra establecer las pautas orgánicas, funcionales y fisiológicas que nos advierten qué nos está pasando a nosotros mentalmente. ¿Qué me está pasando a mí que me pasan estas cosas, estas emociones, estos dolores? ¿No? Eso es muy apasionante. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Porque vos hablaste ahí de una ruptura con el todo, ¿no? Y hay varios autores y muchos de los que trabajamos en esta área, por ejemplo, Gabor Maté es un gran referente también Sí, en todo esto, que el comienzo de la enfermedad muchas veces está por una disociación, por una separación. Es decir, en el momento que algo nos ocurre en la vida, donde nosotros nos desconectamos, ya ni siquiera del todo, sino de nosotros mismos, donde dejamos de tener un registro interno de nuestros indicadores internos, nuestros indicadores somáticos, de cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestras emociones. Dejemos de hacer espacio para validar las emociones, muchas veces porque en los ambientes donde crecemos no, no hay ese espacio. Entonces uno tiene que aprende, esto es muy común, aprende a sublimar lo que le pasa para adaptarse a ese medio de alguna manera y aprendemos a vivir de esa forma. Incluso a veces hasta podemos ser muy exitosos en algún punto desde lo que es el punto de vista del éxito de la sociedad, con un claro, sistema que está, como yo siempre traigo metáforas más concretas de la mecánica, un sistema que está quemando aceite por todos lados, pero que claro, está ganando la carrera, quemando aceite. No nos damos cuenta por ahí que en la siguiente vuelta estamos a punto de fundir el motor, ¿no? claro. Entonces ese grado de desconexión, primero con nosotros mismos, con la vida que nos habita, y donde empezamos a vivir más, en esto que vos traías también, donde nos trae el dolor, empezamos a vivir más en nuestra mente, en un plano teórico, en un plano de sí, pero. Yo siempre digo esto, lo peor que aprendemos en el secundario es la función sí. Es lo peor que aprendemos. Porque uno empieza a teorizar, ¿no?
si hago esto y si hago esto y si hago esto, el resultado de mi vida es esto, y soy feliz y qué sé yo. Y lo que yo veo cada vez más en las personas es que hacen esto, logran esto, logran esto, logran esto, y el resultado no es lo que esperaban. Incluso se sienten con baja energía o con enfermedades, insatisfechos, con malos vínculos, ¿no? Entonces, hay un tema fundamental que tiene que ver el grado de disociación, que el grado de mentalización, donde todo pasa por la mente sin estar conectados, ¿no? Que también es el peligro de una ciencia que solamente está centrada en la mente y que también Obviamente, está desconectado, ¿no? obviamente. Entonces, la psiconeuro de alguna manera viene a eliminar este dualismo cartesiano que en su momento fue revolucionario y sirvió para dar muchos avances en muchos planos, pero que hoy en día necesitamos volver a unir, ¿no? Y quedó Sí, este sí. nombre, vos fíjate cómo quedó este nombre monstruoso, psico, neuro, endocrinología, que todos dicen que les cuesta pronunciar, pero en realidad fue porque cada uno de sus subespecialidades, cuando fue avanzando, 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 fueron convergiendo y se dieron cuenta cómo era un sistema que interactuaba con el otro y con el otro y con el otro, y nos quedó este nombre monstruoso, ¿no? Porque es un Frankenstein Claro. impronunciable. Vos hablás de Descartes y Descartes, que compartió un mundo junto a Spinoza, que parecía que hablaba de otra cosa, ¿no? Descartes era un hombre absolutamente religioso, muy religioso. Lo que pasa es que él no quería, quería que el hombre transitara por caminos concretos de razonamiento, ¿no? Pero no abandonar la religiosidad. Pero eso no se tomó en cuenta, esa otra parte de Descartes, ¿no? Y ha quedado pobre, así, inmortalizado en la razón, ¿no? En la razón. Y él quería decir otra cosa, ¿no? Quería marcar un camino, porque la ciencia no puede ser descartada, la ciencia como parte de la experiencia humana, No, no. ¿no? Que muchas veces se habla de eso, ¿no? O sea, el correrse de la ciencia para quedarse en un empirismo absoluto y en el mundo de la fascinación de lo sensible, ¿no? Porque eso vamos a hablar un poco ahora, la fascinación de lo sensible. Las meditaciones sin sentido, ¿no? La meditación experiencia, ¿no? Estaba en ese, me entré en una meditación maravillosa, etcétera, etcétera, y tal, me tomé un hongo diluido que tuvo una experiencia bárbara y me abracé un árbol. Y, bueno, todo queda en ese marco de lo sensible, pero cuando es así no hay propósito. En la sensibilidad no hay propósito, es nada más que momentos de, no sé, de dicha, de felicidad, pero no hay un propósito. Y lo que creo que estás proponiendo vos con todo con tu saber, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ese es un camino eh, no a lo pragmático de la ciencia dura, pura, que simplemente ata cabos, esto por esto, esto por esto, esto por esto, sino el propósito de ese atar cabos. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué sucede este? Porque el organismo se adapta siempre. Eso que sucede, que llamamos enfermedad, de alguna manera es la adaptación que pudo ese organismo hacer a esa situación que le tocó vivir, ¿no? Aún en las enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Y eso con el COVID se vio notablemente. El que se adaptó mejor a la influencia de ese virus y el que se adaptó peor, pero los fallecimientos no eran por patogenicidad del virus, no es que tenía más virus y por eso se murió, sino porque se adaptó peor o con lo que pudo, ¿no? Entonces es como decís vos, una forma de ver la totalidad, de no perder el concepto de totalidad, ¿no? Este paciente tiene asma, pero bueno, ¿quién es él aparte del asma? Si el asma es así, perfecto, está determinado, lo podemos distinguir de otro tipo de enfermedades respiratorias, pero él quién es, y no solo en la esfera psíquica, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cómo es él? ¿Cómo funciona él? ¿No? Y a eso creo que va la psiconeuro a modificar, ¿no? Eso que está en la profundidad. A mí me gusta la psiconeuroendocrinología porque está como en el medio de lo más concreto y de lo más sutil que somos, ¿no? Y por eso sus factores están ahí
intrínsecos en el tálamo, que es lo más medial de todo el cerebro, ¿no? Está ahí como esta es una interpretación mía, ¿no? El que propicia al hipotálamo a que, bueno, genere tales cosas, ¿no? Bueno, anda por acá, ¿no? Y el hipotálamo genera toda esa cadena hormonal, ¿no? Maravillosa. Sí, en relación a esto que decís, mira, hace algunos años yo estaba comiendo un asado con dos colegas, dos amigos de la facultad, los dos cirujanos, uno otorrino y el otro cirujano general, y empezaron a hablar en ellos cosas de su profesión, ¿no? Y uno le pregunta al otro, algo que me pareció muy interesante, porque le dijo, ¿no sentís que en algunos años todo lo que hacemos va a ser reemplazado por máquinas? Y el otro le responde, ¡puf! Sí, olvídate. Y yo me quedé muy impresionado porque digo, wow, lo que debe ser vivir, que en tu tarea todos los días sea algo robótico, sea algo mecánico. Yo siento que en mi tarea justamente lo que hace la diferencia es que hay un ser consciente. Es decir, y esto es, creo que, el punto de inflexión donde hoy estamos en nuestra humanidad, ¿no? Donde creo que todas estas nuevas tecnologías que aparecieron y que siguen apareciendo, nos van a hacer entrar en una crisis muy grande si no hay un realzamiento de lo que nos hace humanos, ¿no? Claro, Y si no hay un modelo también de desarrollo para las personas, porque si vos pones a las máquinas a hacer todo lo que es necesario hacer y poner que puede sustentar a la vida, ¿qué sentido tiene la existencia si ya la supervivencia no es un tema? Necesitamos tener una visión que nos desarrolle. Y en ese sentido, la psiconeuroendocrinología nos ayuda a entender cómo la biografía afecta a la biología, ¿no? Y nos hace ver por ahí, en ese paciente con asma que después va a cronificar su enfermedad, qué le fue pasando antes de sus episodios de asma, qué sintió, qué experimentó, si tuvo miedo, si tuvo angustia, si sufrió algún tipo de estrés, si tuvo bronca, cuáles son sus mecanismos de afrontamiento, cómo lidia con estas situaciones. Y ahí es donde nos metemos para trabajar, para fortalecer y robustecer a las personas, donde muchas veces trabajando estos aspectos las personas mejoran. claro, Porque donde hay un mecanismo de afrontamiento no es un estilo psicológico solamente. Hay claro, un perfil que es neurohormonal atrás de claro, todo eso. Y obviamente que la genética nos va a hacer más o menos vulnerable para un tipo de patología. claro, Pero ¿sabes lo que yo veo muchas veces en la medicina? Pasa esto. Si yo tengo hipertensión y mi viejo tenía hipertensión y mi abuelo tenía hipertensión, entonces dicen que la hipertensión que tengo es genética. claro. Es Y lo por ahí no se mismo. dan cuenta que lo mismo que tengo con mi viejo y con mi abuelo es el carácter de mierda que me hace subir la presión. ¿Me entendés lo que te digo? Claro, por ejemplo, así es. En homeopatía, justamente estos valores fueron los que describió Hahnemann y en nuestro caso personal acá en la Argentina perfeccionó Pasquero, ¿no? Es decir, ver al organismo como un todo, ¿no? No como un todo, porque cuando nosotros lo vemos desde la mente, vemos solo una parte. El organismo es un todo y se expresa en la totalidad. ¿No es cierto? El concepto de mente-cuerpo es el concepto que tenía Hahnemann de organismo. Cuando decía, él lo escribe, dice organismo, mente-cuerpo, porque es en la mente y el cuerpo donde van a aparecer los rasgos de las desarmonías, y eso va enmarcado en una totalidad muy individualizante, ¿no? No es lo mismo lo que le pasa a este otro, aunque tengan la misma enfermedad, ¿no? Clínica, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero sí vemos, por ejemplo, desde la psiconeuro que hay patrones o estilos de afrontamiento, ¿no? Es decir, que hay estilos de afrontamiento que te hacen, por ejemplo, tener una inmunosupresión y eso te hace más vulnerable a infecciones, te hace más vulnerable a crecimientos de tumores. Y hay estilos de afrontamiento, por ejemplo, que por ahí, si el estilo de afrontamiento tiene que ver más con una represión de la ira y una represión emocional, donde el cortisol en lugar de subir, baja,
y hay picos de adrenalina, esto excita el sistema inmunológico y te vuelve más vulnerable a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, se van describiendo perfiles psicológicos que te predisponen por cómo lidias con las situaciones con diferentes tipos de enfermedades. claro. Ahora, aparte de esta descripción, lo que yo veo, entiendo lo que vos haces por las meditaciones que he hecho y he escuchado y he visto que haces. Hay un plano todavía más regente de todo esto, ¿no? Que tiene que ver con como en un lugar de dignidad humana, ¿no? Que hasta que no tocamos ese plano, que es el que verdaderamente puede generar toda una cadena de información como para curarnos, digamos así, todo es parcial. O sea, a lo mejor un buen tratamiento psicoanalítico y genera parcialidades. ¿Qué me refiero como parcialidades? Me puedo adaptar mejor a mi historia y al entorno, y bueno, y me hizo mucho bien. Pero eso no es todo. Eso no se ha generado una armonía notable en la totalidad desde la que podemos nosotros entonces acercarnos a esa dignidad que tenemos, ¿no? No nos hemos dado cuenta de esa dignidad que tenemos. Está en toda la literatura de todos los tiempos, ¿no? Cuando Tomás le pregunta a Jesús, para los que son cristianos, ¿por qué no me presentas a Dios? Y Jesús le dice, ¿no me estás viendo? Pero él sabe que él no es Dios, el Dios de Tomás, sino que es como el representante de la dignidad de Dios, ¿no? Y lo mismo, en eso siempre digo yo, el más claro, el que tuvo más claras las cosas para expresarlas, que se fue hindú tan ecuménico y demás, que fue Sai Baba, que decía, yo soy Dios y vos también. Lo que pasa, la única diferencia es que yo me he dado cuenta, ¿no? Y esto que parece muy, no sé, metafísico, ¿no? Está enmarcado en la génesis del problema. Hasta que no nos demos cuenta que tenemos un lugar de dignidad y que también lo tiene el otro, ese lugar de dignidad, estamos siempre en una relación de superficie, tanto con nosotros como con los demás. Entonces, en esa relación de superficie siempre hay destinos, a veces traumáticos, a veces virtuosos, pero no estamos contactándonos con la esencia, ¿no? En una de tus meditaciones, vos decís algo así como, así nos podemos acercar a quiénes somos, ¿no? Ese quiénes somos, que es algo muy fácil de escribir o de pensar, pero muy difícil de concebir, ¿no? El quiénes somos, porque el quiénes somos nos lleva a un plano religioso de nuestra vida, ¿no? Y de la vida de los Sí, demás. o nos lleva a aquello con lo que nos identificamos, ¿no? Mm, Muchas personas estamos identificadas con cosas, o con nuestro claro, trabajo, o con el rol de padre, o de madre, o rol de proveedor, o en alguna organización. Y lo que yo veo acompañando en tantos procesos, ¿no? Que van cambiando tanto las distintas capacidades de la vida, es que muchos sufrimos una crisis fuerte de identidad cuando no podemos hacer algo que hacíamos antes, ¿no? Y eso es porque nos identificamos. La sobreidentificación es un enorme problema hoy en el mundo claro, también, porque también lo que nos enfrenta, ¿no? Nos enfrenta cuando yo me identifico con una manera de pensar, entonces si vos pensás diferente, sos una amenaza para lo que yo siento que es mi identidad, ¿no? Entonces, al final, para mí esto que nos devuelve la armonía, que nos devuelve el equilibrio, que nos lleva a entrar en contacto con esto, es lo mismo que nos hace ser saludables, que nos lleva a vivir en esa dignidad y que nos lleva al bienestar de alguna manera, ¿no? Porque creo que es muy importante entender que está el bienestar esto, ¿no? Que cuando estamos en armonía también vivimos mejor de una manera más sustentable en el tiempo, ¿no? Donde
los gastos de energía también son más armónicos y más retroalimentados también, ¿no? Claro que sí. Explicarnos un poco, ustedes en la fundación y vos en lo particular, eh, están acompañados, están acostumbrados y son expertos en acompañar no a personas que tienen un resfrío o que tienen problemas psicológicos matrimoniales, sino a cánceres, personas que están por morir, personas muy graves, como están ahí veo en la fundación, y son experiencias muy, muy fuertes y muy conmovedoras. Contanos un poquito de eso, Joaquín. ¿Cómo enfrentás vos como médico, con todo tu saber, estas situaciones tan emergentes, ¿no? Eh, Bueno, yo creo que siempre estar cerca de la transición te lleva a tener los pies más sobre la tierra, ¿no? A tenerlo más tangiblemente como algo real. Yo creo que eso también nos ayuda a estar presentes, ¿no? Pero simplemente el trabajo por ahí es poner el conocimiento al servicio de las personas, un conocimiento que tiene la capacidad transformadora. Cuando las personas se vuelven dueñas de sus procesos internos y empiezan a generar adecuadamente sus drogas endógenas, hay muchísimo que pueden hacer, primero, para vivir bien y no volverse víctimas de una estadística. Porque claro, para muchas de estas personas se terminan volviendo víctimas de la estadística, porque si bien hay profesionales que te dan la sentencia, ¿no? Y te dicen te quedan 3, te quedan 6, te quedan 12 meses de vida, también hay personas que lo exigen a esto, que quieren saber cuánto les queda, ¿no? Entonces ahí a veces hay un doble juego. Y en la Fundación decimos mucho esto, que tenemos que aceptar el diagnóstico, tenemos que ver la situación a los ojos, tenemos que saber lo que nos pasa, pero no el pronóstico. El pronóstico nadie lo sabe, claro. nadie lo sabe. El pronóstico lo construimos también. Entonces, el enfoque es ayudar a las personas entendiendo ya los drivers básicos del bienestar. Hoy sabemos cuáles son los puntos fundamentales que tenemos que atender en el bienestar de las personas y brindarles un programa que les ayude a poner esto en práctica desde el punto de vista de la generación de drogas endógenas, ¿no? Claro, Y ahí es donde observamos de repente procesos que para muchos médicos son milagrosos, pero cuando vos entendés que hay mecanismos de recuperación del cuerpo, que si vos sacás el palito de la rueda, el cuerpo sabe hacer lo que tiene que hacer. Yo siempre digo esto, lo que tenemos que aprender es no ser un obstáculo. Lo que tenemos que aprender es que la mente no sea un obstáculo para la vida. Pero nos vamos llenando de tantas impresiones en nuestra mente y le damos una entidad de verdad. Y muchas de estas impresiones que nosotros vamos acumulando no nos ayudan a vivir en sintonía y nos conducen a la desesperación, donde tenemos que aferrarnos al control para sentirnos seguros y gastamos cantidades de energía enormes en mantener todo bajo control en nuestra vida y no vamos desconectando también de las mismas sensaciones que nos van diciendo que no nos vamos sintiendo mejor, que vamos viviendo cada vez peor. Una vez escuché a un profesional hablar de que la vida era una U, ¿no? Y que el momento más feliz de tu vida era cuando eras un niño y después era todo hacia abajo y después cuando eras más grande, de vuelta volvías la felicidad y demás. Digo, ¿qué perspectiva de vida es esa? Por Dios. qué tránsito, ¿no? Qué O tránsito sea, difícil. realmente es así, o sea, estamos viviendo así, estamos viviendo así. Yo siento que una de las tareas más importantes que, que tenemos para nuestra vida es hacer nuestra vida una buena vida, una buena vida. Una vida que tenga propósito, una vida que tenga disfrute, una vida que tenga alegría, una vida que tenga vínculos sanos. Cuando uno estudia y se mete con estas historias, uno puede ver con claridad el sufrimiento que lleva la enfermedad. Uno lo puede ver con claridad.
Obviamente hay factores genéticos, la enfermedad es multicausal, no podemos hablar de que el cáncer sea una enfermedad pura y exclusivamente emocional, pero cuando yo veo el nivel de sufrimiento al cual nos sometemos, ahí lo podemos ver con mucha claridad. Tal vez haya cuerpos que resisten más el sufrimiento que otros, esto también es cierto, esto también es cierto, pero ahí lo podemos ver. Y mi proceso acompañando ahí, yo lo cuento de la siguiente manera, ¿no? Porque al principio empecé a conocer todas estas historias y al principio, te digo la verdad, me decepcioné un poco de la vida, me decepcioné un poco de Dios incluso, porque lo que veía era que toda esta gente enferma eran todas buenas personas, toda buena gente. Pero después me di cuenta que no hay nada menos saludable que tratar de ser una buena persona, o lo que entendemos por ser una buena persona. Claro. Lo que entendemos de poner toda la energía en ser honrados, limpitos, trabajadores, esforzados, de cuidar nuestra imagen para los demás y no prestar atención a nuestra integridad. A nuestra integridad. Integridad no desde el respeto de las normas, porque a veces confundimos una persona íntegra con una persona rígida mentalmente que respeta determinadas normas. Integridad de estar integrado. Cuando estamos integrados, la salud fluye. En cuanto nos desconectamos y pensamos que es más importante cumplir con el deber que respetar los ritmos biológicos, ahí estamos fritos. Ahí estamos fritos, ¿no? Entonces yo un poco de una manera provocativa digo esto, no hay nada menos saludable que tratar de ser una buena persona todo el tiempo. Claro, Hahnemann decía que el mejor género de vida no da la salud. La salud la da otra cosa, ¿no? O sea, no cambiando el género de vida, vamos a agregar, vamos a quitar predisposiciones que están en nosotros que se van a manifestar, más allá de cómo operemos, ¿no? O sea, Gurdjieff lo llamaba, ¿no? El buen amo de casa, ¿no? A ese ser que hace las cosas bien y con eso siente que está cumpliendo con su fin existencial, porque el fin existencial de cada uno en realidad es superar esa... yo a veces soy medio bruto en lo que digo, ¿no? Pero el fin existencial de cada uno es como matar a la muerte, ¿no? Como concepto, ¿no? Como final, como que estamos en un tránsito y nos vamos y punto. Y si eso es así, claro, vale todo lo que se ve, las peleas, las luchas, las envidias, los que se portan bien, los que se portan mal, pero si pensamos que en un lugar de eternidad propio, uy, ahí, ¿qué estoy haciendo yo para ese ser eterno que tengo interno, ¿no? Ese máximo que tengo yo interno, ¿no? Y que lo debe tener el otro, seguramente. ¿Cómo estoy colaborando para poder conectarme con otro tipo de realidad personal, que no son los placeres, digamos así, que puede dar una buena vida, una vida ordenada? Y el organismo sí sabe, por eso que no lo podemos cambiar con eso en función de, qué sé yo, de que se reordene mi sistema psiconeuroendocrino inmunológico porque yo me porto bien. No, no, no pasa por ahí. Pasa por otra cosa, ¿no? Pasa por un estado de conciencia distinto, ¿no? Respecto de quién es Por uno. eso, porque el tema es a qué le decimos bien. ¿Qué es el bien? Hace poco escuchaba a un maestro que decía que las peores atrocidades de la historia de la humanidad fueron realizadas en nombre de Dios, Claro. por gente que estaba convencida que matar a un montón de otras personas era el mayor bien que se podía hacer, ¿no? Entonces, me parece interesante este planteo de los sistemas que funcionan en armonía y los sistemas que no funcionan en armonía. Y ese es el gran desafío que hoy tenemos en la salud, en lo social, ¿no? En relación al medio ambiente también. ¿Cómo generamos sistemas donde en la diversidad y en la diferencia podemos convivir armónicamente a lo largo del tiempo,
¿no? Porque en algún punto los seres humanos, muchos quedamos, y por ahí cuando hablamos para mí de evolución de la conciencia, el punto fundamental es aprender a diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Despertar a que nuestra realidad mental no es la realidad. Claro. Pero muchos nos enamoramos tanto de nuestras ideas, y algunos incluso con poder, y no poder grande, pero con algún podercito, quedamos ahí, después lo tenemos que sostener, yo por lo menos lo que veo, ¿no? Y después hay que sostenerlo eso a cualquier precio, y el precio que se paga muchas veces es la salud, La ¿no? enfermedad, Porque claro. si yo logré tener, te voy a poner un ejemplo, logré tener una empresa que tiene 500 empleados y por eso ahora trabaja mis 3 hijos y mis nietos pueden tener educación y depende de toda esta gente y demás. Entonces yo siento que todo esto depende de mí y yo lo tengo que sostener y yo soy responsable por todas estas personas, pero no me doy cuenta cómo mi manera de involucrarme con eso me está afectando. Yo digo, ¿cuál es la vida más importante que tenemos todos que sostener? ¿Cuál es? La del ser que Es tenemos la acá. propia. Es la propia. Así es. Lo otro Entonces, es soy una ego. buena persona si sostengo a los demás y no sostengo bien mi vida. Mío. Mi cuerpo me lo va a hacer pagar. Claro. Porque esto es un poco el perfil de las personas, obviamente, las personas que yo veo, ¿no? que llegan y demás, tienen este perfil. Es tanto así que yo un poco en chiste y un poco en serio le llamo el síndrome de Graham. ¿Viste? Bromeo que estoy luchando para que en el próximo DCM lo pongan, ¿no? Para entender cómo la vulnerabilidad física viene también por rasgos mentales. Y son 5 puntos que veo que condicionan a las personas a ser más vulnerables. El primero es la hiperexigencia. Esas personas que se exigen constantemente más y más y más y más y más, y todo pareciera que depende de la fuerza de voluntad, ¿no? Yo digo, mucha fuerza de voluntad sin conciencia me deja muy lejos, por ahí muy lejos de casa, ¿no? Segundo es hiperresponsabilidad. Cuando yo siento que me tengo que hacer cargo de todos, que todo depende de mí, me termino haciendo cargo de un montón de cosas que no dependen de mí y que me terminan agotando si yo me termino haciendo cargo. A veces la experiencia es emocional de hacerme cargo. Por ahí no es de hecho, pero emocionalmente yo me siento responsable de cómo te sentís, Marcelo, si yo dije una cosa y vi que te pusiste más serio, siento que te ofendí y ahora me siento mal y me cargo y esta noche me voy a dormir y me quedo pensando si Marcelo, ¿me entendés lo que te digo? Clarísimo. Tercer punto es el perfeccionismo. El perfeccionismo que va de la mano de la necesidad de tener todo bajo control. Y esto nos pasa cuando nos enamoramos de ideas idealizadas de cómo tienen que ser las cosas y creemos que después la vida se trata de martillar la vida para que se parezca a nuestra imagen mental. Entonces acá yo hago esta pregunta. ¿Tenemos este bloque acá gris adentro, este cerebro que es la máquina más extraordinaria que existe en este planeta, por lo menos, porque de acá sale todo? Y esto está hecho para que la vida sea como yo la tengo acá o para que esto aprenda cómo es la vida. ¿Cómo es? La vida tiene que encajar como yo la tengo acá. Porque hay algunos conceptos simples que reducen lo que es el estrés. Muchos dicen que el estrés es la distancia que hay entre mis expectativas y la realidad. Cuanto más distancia hay entre lo que yo espero y la realidad, mayor sufrimiento. Ahora, cuando yo pongo esto en función de entender los procesos para yo ser algo que va en armonía, en sintonía con eso, bueno, ahí la cosa va diferente, ¿no? Entonces el perfeccionismo es otro gran problema. El cuarto punto tiene que ver con la condescendencia.
Y acá hay patrones que aprendemos, patrones infantiles que aprendemos que, que muchas veces nos llevan a la necesidad de agradar, por ahí no a todo el mundo, pero por ahí sí con las personas que están en nuestro primer círculo de importancia. Entonces se desdibujan las necesidades emocionales propias en pos de satisfacer todo el tiempo las necesidades de los demás. Y el quinto punto tiene que ver con la alexitimia, que es la incapacidad de reconocer los estados emocionales propios. Entonces, si yo no puedo reconocer mis estados emocionales, yo no me doy cuenta que me molestó mucho una cosa que me pasó la semana pasada y que a partir de ahí hubo un indicador interno que yo me puso en tensión, pero como lo importante es cumplir con el deber de la vida y con todo lo que tengo que hacer, yo sigo y tapo todo lo que siento con tal de poder cumplir, ¿no? Entonces, bueno, el día que muera voy a tener esa ahí en la lápida, bien, esto de morir en el cumplimiento de mi deber. Como un soldado. Como un soldado respetando un montón de creencias que por ahí incluso a nadie le importaban tanto, ¿no? Claro, claro. Pero nosotros lo vivimos a veces con mucha intensidad. Un poco esto es yo lo que veo de cómo vivimos y cómo vamos afectando nuestra salud. Porque, de verdad, por otros temas, a veces me ha acompañado personas que, llamémosla, no les interesa tanto esforzarse, pueden ser vagos y demás. Estas personas tienen otros problemas de inserción en la sociedad y de cumplir sus objetivos de vida y demás, pero se enferman mucho menos. Eso Se enferman. lo ves muchas veces en en aquellas sociedades donde el criterio de simpleza está por encima de todas las otras virtudes gloriosas respecto del mundo, ¿no? Yo me acuerdo de un hombre que venía en la India en bicicleta todas las noches, que era uno de los que servían en el lugar donde estábamos, siempre con una sonrisa, siempre, siempre, siempre con una sonrisa. Y nos servía un café a la noche, además él se iba para el pueblo. Y si un día se iba del hospedaje donde estábamos nosotros y se iba en bicicleta y se fundía en la oscuridad. Y entonces un día le preguntamos dónde vivía, ¿no? Y él decía, bueno, acá 6 kilómetros, ¿no? Que se iba en bicicleta. Y no te da cosa ir en bicicleta en la noche. No, 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 está todo bien, y qué sé yo, ¿no? Y siempre sonriente. Y bueno, y había uno de los presentes que lo indagaba más, ¿no? Decía, pero vos, no, sería mejor que te fueras en una moto. Y entonces él nos decía, sí, pero una moto en mi pueblo nadie tiene una moto. ¿Para qué ir con la moto? Hago ruido a la noche. Van a estar todos mirando la moto, qué sé yo. Si en bicicleta hago bien, hago ejercicio, que acá tengo que estar parado mucho tiempo. Y se le insistía, pero vos podrías, dice, sí, sí, podría tener. Entonces dice, yo en realidad podría comprarme un auto también. Pero ¿sabe qué? Le dice a esta persona, ¿a usted le gustaría ser el rey de Inglaterra? Que tiene que levantarse a tal hora, hacer tal cosa, que los demás le piden esto, que los demás le piden el otro, que tiene que ir a conferencia, que yo. Y entonces este colega, amigo, que estaba, me dice, no, la verdad que no. Me dice, bueno, yo tampoco quiero tener una moto. Es decir, ese criterio de simpleza, ¿no? Que da este hombre tan simple. Me decía, yo vivo en mi lugar, mira, ahí vive mi tío, allá vive mi padre, allá vivía mi abuelo, como pasa en muchos lugares de India, ¿no? Esa cosa inflada que tenemos nosotros. Vos has dado, esto yo lo anoté, ¿no? Porque lo voy a tener muy en cuenta como observaciones en las personas para ver por qué lugar están yendo Yo equivocados. se los pregunto a todos mis pacientes en la primera consulta, se los pregunto siempre. Y que se autopuntúen, ¿cómo están con esto? Y algunos me dicen, no, esto no me anoto. Después en la segunda me dicen, no, ¿sabes qué? De esto me doy cuenta que tengo más de lo que pensaba. Claro, Porque no nos damos cuenta, no nos damos claro. cuenta en lo que nos metemos. Porque yo no tengo nada en contra del progreso económico, pero lo que veo también muchas veces es que muchas personas terminan siendo poseídas por sus posesiones.
claro, muy ¿no? buenísimo eso. O, Sí, sí. o víctimas de sus propios sueños de alguna manera, ¿no? Porque muchos pensamos en lo que es tener algo y no en lo que después el costo, que va mucho más allá del dinero. El costo tiene que ver con cuánta energía nos lleva construir eso, ¿no? Me decía un boxeador que atendí hace bastantes años, que había sido campeón del mundo argentino, eh, y él me decía que el momento más difícil de todos de su vida era posterior a la pelea, donde él era el defensor de títulos, ¿no? Así que el día posterior a la pelea, porque ahí en el medio de todos los dolores que te producen las trompadas que ligaste, digamos así, del otro, él se preguntaba, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Qué sentido? Sí, me aplaudieron, me ovacionaron, qué sé yo, anoche. Y ahora estoy solo acá con los algodones y con mis moretones del árnica que me da usted y qué sé yo demás. Y me pregunto, ¿vale la pena una próxima de este tipo, ¿no? ¿Vale la pena enfrentarme de nuevo? ¿No? La gloria del mundo, ¿no? En algún punto nosotros queremos ser gloriosos para nuestro perro quizás, y no para la gente, pero en algún punto queremos ser, y ahí sí podemos descubrir qué significa eso, porque eso significa que la realidad es que somos importantes para algo. Hemos equivocado el deseo, el objeto del deseo, ¿no? Y como nos equivocamos el objeto de deseo, es como querer calmar la sed comiéndose algo que no sea bebible, ¿no? Pero lo importante es que si retrocedemos en ese camino, nos encontramos con eso que estábamos hablando antes, ¿no? De que uno tiene un significado, uno, ¿no? Ese quién soy yo que vos decís. Y una de las formas que me pareció muy buena en tus meditaciones, que invito a todos a que la sigan, que están ahí en YouTube. Aparte, Joaquín vive en una isla en Brasil, y desde esa isla todos los domingos, ¿no? Casi todos los domingos hace una meditación, y aparte tiene talleres que él da de estas cosas que estamos hablando, que los invito a ustedes a que participen o se pongan en contacto con él. Pero hay algo que vos dijiste en una meditación que es el perdón. Una de las llaves, ¿no? De la curación es el perdón, ¿no? Y em, el perdón tiene que ver con un lugar de uno, ¿no? Con un lugar de uno, ¿no? Uno cuando se pone más bueno o se acerca a la muerte, pide, el perdón aparece, ¿no? Como una energía, ¿no? ¿Para qué tanto conflicto con esto, con el otro y demás? Y mirá cómo estoy, ¿no? Estela Maris Maruso, que es una de las maestras de Joaquín y de muchos, dice que hay una virtud para poder encontrarnos con nosotros mismos, que es el perdonar, ¿no? Cuanto más perdonamos, pero no desde la forma, ¿no? Por supuesto, sino desde el sentir, ¿no? Cuanto más perdonamos y cuanto menos etiquetas nos ponen, ¿no? Más cerca estamos de la salud. Por ejemplo, ella acuña una frase muy interesante, que es la enfermedad del diagnóstico o la enfermedad del pronóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico y el pronóstico de una enfermedad como enfermedad misma, ¿no? O sea, cuánto enferma es ese pronóstico, ¿no? Ese input que nos dicen, yo tengo tal cosa, entonces tengo este destino, ¿no? Por eso me desencuentra con mi verdadero destino, ¿no? Es como que nos invitan a jugar un partido que no es el nuestro, aunque lo estemos jugando, ¿no? Eh, y como decís vos, muy bien, en este síndrome Graham, eh, esta idea que se nos ha puesto, sobre todo a los occidentales, que tenemos que alcanzar la perfección en algo, ¿no? Y siempre es un algo que está por fuera, ¿no? Y ahí es donde
todas las energías se van, ¿no? Porque cuántas veces en las personas te dicen, mire, bueno, yo toda la vida tal cosa, y mire, ¿para qué? ¿Para qué? Mire si ahora como estoy, ¿para qué? ¿No? Eh, Muy interesante Es eso. que, mirá, mientras decías todo esto, creo que una de las cosas fundamentales y una de las áreas de estudio muy profundos de la psiconeuro tiene que ver también de los vínculos y las relaciones interpersonales y lo relacional, cómo nos vamos construyendo, porque de alguna forma nos pertenecemos mutuamente también. Somos como células de un mismo organismo, ¿no? Sí, sí. Y, y mucho de todo esto, Qué lo vemos. fuerte eso que decís, ¿eh? Perdóname que me pare ahí. Qué fuerte eso que decís, ¿no? Somos células de un organismo. Eso es, si tomáramos una pequeña conciencia de eso, una pequeñísima conciencia de eso, se nos aclararía esto que hablamos al principio del significado de la vida. Muy fuerte lo que decís, Joaquín. Bueno, pero justamente la psiconeuro también nos muestra cómo la carencia de afecto, la carencia de amor, va generando muchos de todos estos problemas, porque después en la sociedad vamos confundiendo el amor con el reconocimiento, y la necesidad de Claro, reconocimiento nos lleva a buscar el amor en lugares donde no lo encontramos, y claro, donde necesitamos consolidar más al ego, al autoimportantismo, sí, que a los vínculos más sanos, porque seguramente ese indio que se volvía en bicicleta todos los días a su casa sabía quién era y cuáles eran sus vínculos y cómo se movilizaban, y todo eso estaba bien. No había necesidad ninguna de modificarlo, ¿no? Y parte de todo esto también creo que nos lleva a volvernos seres más amorosos, más bondadosos, ¿no? Creo que esto es muy importante. Tenemos que aprender a ser más bondadosos con nosotros mismos y con los demás. La mente naturalmente juzga, critica, etiqueta, encasilla, vamos quedándonos presos de esto. Y de una mirada de la psiconeuroendocrinomonología, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros generamos va generando drogas endógenas adentro nuestro. claro, Entonces, si yo me quedo enojado con vos por un motivo, yo creo que te estoy castigando y en realidad me estoy envenenando a mí mismo, ¿no? claro. Entonces, ahí esta concepción nos ayuda muchísimo, muchísimo a poder sanar vínculos, ¿no? Porque a veces lo que nos lo hacen una vez, pero si yo me quedo atrapado con eso, yo me autoinfligí un daño 1000 veces lo que el otro me hizo, Claro, así es, ¿no? así es. Ese modo personal de responder es el que buscamos en homeopatía para que nos indique qué remedio tenemos que dar, ¿no? Y lo tenemos comprobadísimo que es así, ¿no? Porque cuando una persona mejora con el tratamiento homeopático, mejora eso justamente, ¿no? Pero eso es lo que debe buscar el médico homeópata también, no solo contentarse con el paciente, le mejoró del asma, por ejemplo, ¿no? Y la psiconeuro hace una congruencia, pero notable con la homeopatía, ¿no? Yo estoy cada vez más convencido de que debemos instruirnos en psiconeuroinmuno para poder, psiconeuroendocrinoinmunología, para poder comprender lo que le pasa a lo que Hahnemann llamaba energía vital, ¿no? Ahí en esos movimientos son las primeras manifestaciones eh, eh, biológicas de lo que pasa en un campo más intrínseco que tiene que ver con lo energético, con lo físico, como sistema de física que somos, que intercambiamos energía, información y materia con el resto del universo, ¿no? Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones en el chat, no vamos a poder abastecer a tanto. Hay una cosa que dijiste muy interesante. Vos sabés que en la universidad nosotros tenemos un grupo que se gestó no hace mucho, hace un año, 2 años, que es agrohomeopatía, que en realidad se amplió, ¿no? Acá está Niurka Meneses, que está en la Universidad de Berna,
ella es cubana, y está Alejandro Montero, que no está por aquí, que es un médico veterinario especialista en crianza ecológica y en chileno, y entre ellos están armando un grupo muy maravilloso, pero lo interesante es que hablan lo que estás hablando vos, ¿no? Es decir, cuando uno va a buscar una, no sé, sí, tengo esta problemática en mi casa porque tengo árboles enfermos. Bueno, pero mi casa una totalidad energética donde interviene también el dueño de la casa. Y bueno, y es maravilloso como ellos han descubierto formas de darle un tratamiento ecológico a ese jardín, aunque la persona pregunte porque el limonero se está secando, que tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Que vos diste bien, o sea, poder comprender eh, el sistema de energía que somos, ¿no? Esa totalidad Bueno, que somos. ahí hay mucho, ¿no? Que yo a veces me siento con pudor de hablar porque no tiene que ver con mi formación, ni con lo que yo estudié, con lo que yo sé, sí tiene que ver con mis intereses, ¿no? Pero siento también que está evolucionando muy rápido ahora todo lo que es la medicina energética, ¿no? Y entender un Claro. poquito más cómo funcionan estos campos energéticos. Yo creo que esto es lo que viene ahora por delante. Yo me siento con un poquito de resquemor de hablar de estos temas porque no es un área que domine, sí que me interesa muchísimo y como es algo que por ahí no sabría cómo manejarlo y demás, pero sí me interesa muchísimo porque creo que es lo que viene también, el entendimiento de los campos energéticos, cómo funcionan a través de la mente y demás. Realmente hay ahí un área que creo que es para explorar y que es súper interesante y que se ensambla dentro de esta misma búsqueda de un ser humano integral, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, qué bueno que ha sido este encuentro, Joaquín. Cuánto me alegro de lo que hayamos podido realizar. Acá hay muchas personas de muchas partes del mundo, son muchos países los que están. eh, y hemos sido hoy más de 130 personas, no solo los del Zoom, sino los que nos escuchan. Y los que, por las preguntas que me están haciendo, busquen simplemente en Google Joaquín Graham, y ahí va a estar toda la información. Ahí lo pueden encontrar a Joaquín y encontrar todas sus propuestas. Sí, en Instagram estoy como, me pueden encontrar como @drjgrejan, así como está mi apellido. Yo ahí subo bastantes cosas y las meditaciones en YouTube las pueden buscar. Si ponen Joaquín Grejan, ahí van a salir las meditaciones que las hacemos Claro, a través de vivir agradecidos. así es. Uf, qué tema ese, Joaquín. Para la próxima, te invito en algún momento a hablar de eso, del agradecimiento, ¿no? En el agradecimiento está el sentido de la vida, ¿no? Bueno, y ahí está mi otro gran maestro, ¿no? Tengo la posibilidad de conocerlo al brother David Ah, Stendel mira, Rast, que, bueno, él es un referente de la gratitud muy, muy grande y inspira mucho. Porque, viste, los maestros inspiran no solo con lo que dicen, sino con la energía con la que dicen las cosas. claro. Yo creo que eso es lo que diferencia un terrícola cualquiera de un maestro, ¿no? Porque cuando habla un maestro, te llega desde un lugar muy especial que él mismo conquistó dentro de sí mismo, ¿no? Uf, Y eso uf, se uf. nota mucho. Y él Exactamente. transmite una energía también, lo mismo Estela Maris, muy, muy, Sí. muy especial, muy especial. Dora Arce, que es la coordinadora del Departamento de Emprenenología, quiere decir alguna cosita. Dora, Gracias, gracias. Bien, estoy muy emocionada y agradecida, por supuesto, a Marcelo y con el doctor Joaquín Grejan. Soy una de las primeras que están en Vivir Agradecido y en las meditaciones, que por cierto, la última fue del Domingo del Dolor, justamente. Eh, y por eso, digamos, como que doy fe a todo lo que dice Marcelo, que invito a que todos escuchen esas meditaciones que son muy profundas y realmente muy agradecida y muy emocionada de poder estar
acá con Joaquín. Así que, y gracias a todos, por supuesto, gracias a esta gran universidad, al Departamento de Impregnología, a Niurka, con agromiopatía y todo lo que se hace para juntos, en comunidad, elevar el nivel de conciencia de nosotros, que hace varios siglos que necesitamos elevarlo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Así que eso, nada más. Gracias por la palabra, Marcelo. Gracias. Gracias, Bueno, querido. gracias, Dora, un gusto conocerte. Gracias. Bueno, Joaquín, te agradezco infinitamente esta reunión No, que te agradezco a vos la invitación, realmente ha sido muy ameno, se pasó volando el tiempo, la verdad. Sí, es verdad, se pasó volando. Un poco nos vamos todos a esa isla maravillosa donde vivís. ¿Cómo no te escuché justo? Un poco nos vamos todos a esa isla eh, hermosa donde vivís, ¿no? Porque las despedidas son así, las despedidas son llevarnos un poco el estar con el otro, ¿no? Cuando estaba por morir Krishnamurti, se acercó uno de los discípulos de él. Krishnamurti quizás es el ejemplo máximo de todo lo que hablamos hoy, porque un hombre tan elevado como él murió de un cáncer de páncreas, ¿no? Quiere decir que la enfermedad no anida solo en una elevación espiritual, sino en cómo uno reconoce en su cuerpo esa elevación espiritual, cosa que Krishnamurti seguramente, sobre todo por su occidentalización para poder llevar adelante su mensaje, bueno, padeció algunas influencias que lo llevó a ese morir. Pero bueno, esto es otra cosa. Se acercó este discípulo y se dio cuenta, porque no era del lugar donde estaba Krishnamurti, se tenía que ir, y le dijo, maestro, ¿qué se le dice a alguien que está por partir? ¿No? Y me emociono cada vez que hablo de esto. Y Krishnamurti le dijo, mire, lo que hay que decirle es lo siguiente, que algo se va a llevar de mí y que algo me voy a llevar de él eternamente. Eso es lo que sucede en los buenos encuentros como los que tuvimos hoy con Joaquín. Así que muchas gracias y nos volveremos a ver seguramente. Gracias a todos por la compañía. Abrazo fuerte, Joaquín. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Ojalá que nos podamos volver a encontrar en otro encuentro. Seguramente. Abrazo grande. Bueno, será hasta la próxima entonces. Un abrazo grande para todos. Y para los demás, tenemos a Niurka y Alejandro Montero el jueves que viene a hablarnos de algo sorpresivo, que es el libro que están por sacar ellos de todo lo que han trabajado juntos en esto que le pusieron un nombre de crianza ecológica, pero que tiene que ver con toda la nueva lectura que hay que hacer del planeta y de los lugares del planeta, ¿no? Así que bueno, un gran abrazo a todos. Gracias, Miguel, del otro lado, por dirigir todo esto. Adiós. Nos vemos pronto. Un abrazo Nos grande vemos, para Joaquín. todos. Adiós. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.